Bien, y tenemos aquí el ejercicio 19 de la página 155, en el que se nos pide que indique los puntos de discontinuidad y los intervalos de continuidad de las funciones presentadas. Pues bien, yo tengo que decir en qué puntos es discontinua y qué intervalos de continuidad tienen estas funciones. Bien, pues en el apartado A, ahora deberíais parar el vídeo y pensarlo vosotros y vosotras y luego ver la respuesta. Yo voy a darla. Bien, pues en el apartado A vemos que tengo una función que empieza en -2 y que continúa de forma ininterrumpida hasta 1. Hay una parada en su dominio, aquí no existe función en el intervalo que va desde 1 hasta 3 y sigue nuevamente la función. De modo que esta función es continua en este intervalo, y no se puede decir que lo que hay aquí en medio sea una discontinuidad, ¿de acuerdo? Porque este trozo de aquí pues no pertenecería al dominio de la función, ¿de acuerdo? De modo que diríamos que esta es una función continua en el intervalo que va desde -2 y no incluye -2 porque vemos un circulito hueco hasta 1 y tampoco incluye el 1, unión, y luego tendríamos 1, 2, 3, unión 3, 4, 5 y 6. Desde 3 hasta 6 sin incluir los extremos porque vemos que tiene circulito hueco. ¿Tendría algún intervalo de discontinuidad? Pues no tendría ningún punto, ¿vale? No existiría ningún punto de discontinuidad. ¿Por qué? Pues porque en los puntos donde vemos que no hay función no pertenecerían al dominio de la misma. Bien, añadir respecto al ejercicio al apartado A que la función es continua en ese intervalo, que ese intervalo es todo su dominio. ¿De acuerdo? Por eso no tiene puntos de discontinuidad. Bien, ahora sí, voy con el apartado B. Bien, esta función, así analizándolo oralmente, vemos que comienza en x igual a -2. Puedo dibujarla sin levantar el lápiz hasta aquí, hasta x igual a 0, hasta este punto, ¿de acuerdo? X igual a 0, donde hay claramente un salto y no hay una interrupción en el dominio, ¿de acuerdo? Porque la función no tiene una interrupción en el dominio, la función tiene dominio en todo este intervalo desde aquí hasta aquí que hay un huequecito. Pero sin embargo sí que hay un salto, por lo tanto ahí tendríamos una discontinuidad que luego vamos a tratar. Luego la función continúa y aquí hay un hueco en el dominio, ¿de acuerdo? Hay un hueco en el dominio, pero no hay un salto, ¿de acuerdo? Entonces este hueco no pertenece a este punto al dominio, por tanto no sería una discontinuidad. Y hasta aquí. Aquí vemos que este punto tampoco pertenece al dominio, este que es x igual a 4, y la función continúa por aquí hasta el infinito, de modo que aquí tenemos una discontinuidad, aquí no, tenemos un hueco en el dominio, y aquí también tenemos un hueco en el dominio, ¿de acuerdo? Vamos a escribir todo eso. Tenemos que la función es continua en los siguientes intervalos. El que va desde -2 hasta 0, ambos incluidos porque ambos tienen circulito cerrado y circulito cerrado. ¿Qué más? Pues unión, el intervalo que va desde 0, ahora abierto porque en ese trozo el 0 no pertenece, desde 0 hasta este punto de aquí donde hay un hueco en el dominio que es x igual a 3. Por tanto, de 0 a 3 sin incluir el 3 tampoco, unión 3, 4 sin incluir el 4 tampoco, y unión 4 más infinito, ¿de acuerdo? Porque como tenemos una recta de este tipo, esto se acerca infinitamente a 4, pero no llega nunca a ser 4, ¿vale? Esta recta, y continúa hasta el infinito, ¿de acuerdo? Los puntos de discontinuidad podemos decir que presenta una discontinuidad
en x igual a 0. Es el único punto en el que presentaría una discontinuidad. Bien, os dejo un momento pensando en el apartado C y a continuación lo resolvemos. En el apartado C vemos que 0 no pertenece al dominio, pero que luego la función, su dominio se prolonga hasta el infinito, no habiendo ningún punto entre 0 y más infinito fuera de, o que no, donde la función no exista. Vaya, existen todos estos puntos. Sin embargo, sí que tiene algunas interrupciones o saltos. Bien, por lo tanto en el apartado C podemos decir que la función es continua en los siguientes intervalos. En 0, no incluido el 0 porque ni siquiera pertenece al dominio, 0, 3, y el 3 tampoco porque no pertenece a esa rama. Después vemos que es continuo a partir del 3, y en este caso el 3 si entra porque tiene circulito cerrado aquí abajo, hasta 3, 4, 5, hasta el 5, ¿de acuerdo? Hasta x igual a 5, sin contar el 5, porque el circulito es cerrado, unión 5, ahora sí cuenta el 5, más infinito, puesto que la función se prolonga hasta el infinito. ¿Dónde presenta discontinuidades? Pues en este caso presenta discontinuidades en x igual a 3 y x igual a 5. ¿Por qué? Pues porque sí que presenta saltos en estos dos puntos. ¿Y esos dos puntos pertenecen al dominio? Sí, cosa que no pasaba aquí en el ejemplo anterior o aquí en este hueco. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre una discontinuidad o no, que tiene que pertenecer al dominio de la función. Solo tiene sentido hablar de discontinuidad en el dominio de dicha función. Bien, y aquí termina este ejercicio que nos ha servido como ejemplo.